Bueno, continuando con las presentaciones del cuarto encuentro matemático del Caribe. Aquí, bueno, esta presentación también de forma remota, el profesor Rafael Aparicio Cuello. Yo creo que ya lleva 3 consecutivas el profesor Rafael Aparicio Cuello. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, esta es la tercera vez y espero muchas más. Sí, profe, así es. Ojalá la próxima sí pueda ser presencial. Bueno, lo esperamos por acá, de la Universidad de Puerto Rico, campus Río Piedra, y él nos va a hablar de Degenerate Multi-Term Fractional Integral Differential Equations and Application. Muchas gracias, profesor, por aceptar nuestra invitación, y la pantalla es toda suya. Sí, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bien, como dijeron, pues, vamos a hablar de hoy de esto. Ya no, el año pasado yo le había prometido que iba a venir esta versión. Nosotros vimos el año pasado donde era solamente un término fraccionario y además de eso que la derivada era de orden de 0 a 1. Entonces lo que es realmente una extensión donde podemos poner más términos y que el orden de la derivada puede ser cualquier número real positivo. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de la introducción. Los preliminares voy a pasar rápidamente porque prácticamente son los mismos del año pasado. Yo sé que muchos no estaban, pero podemos pasar rápidamente estos preliminares. Los teoremas que estuvieron fueron extensiones de cuando el alfa era uno y un solo término. Y porque me gustaría más hablar sobre las aplicaciones. Bien, entonces la idea es resolver este tipo de problemas. Aquí es donde está el multitérmino. La derivada es la derivada fraccionaria de Liouville, pero vector valuada. Y es en sentido distribucional. ¿Ok? Entonces, aquí las funciones estas son vectorvaluadas, o sea que no son escalares. Bueno, podrían ser escalares, pero también pueden ser matrices, cosas así. ¿Ok? Y los exponentes el orden de derivación, cualquier número positivo, pero queremos que obviamente el último sea el más grande que todos, para decir que el orden es alfa n. Bien, entonces, ¿por qué tratar este tipo de problemas? Bueno, porque muchos problemas de física se pueden modelar con ese tipo de ecuaciones. Entre ellos, pues, los fenómenos donde el efecto de la memoria es importante, ¿ok? Como la viscoelasticidad y otros que vamos a mostrar al final. También los resultados son como que mirar la relación que hay entre el análisis de Fourier y la teoría de operadores. Al final, pues damos algunas aplicaciones de esto. Recordamos la definición de la derivada por izquierda Liouville en el espacio de Schwarz. ¿Ok? Aquí ya es escalar. ¿Ok? Entonces, se define la derivada fraccionaria como eso es la derivada fraccionaria. Lo que uno hace es que uno integra con este factor aquí y entonces después deriva para que me quede el efecto, sea como que si hubiese derivado alfa veces. Ese es el efecto. ¿Ok? Bien, entonces nosotros pudimos probar que esta derivada multiplicado por esta de aquí siempre está en cualquier L infinito. ¿Ok? En particular, pues vemos que la derivada esta fraccionaria está en LP para todos los P. Algo importante aquí porque con esto que vamos a definir la derivada por la derecha de Liouville en sentido distribucional. Es similar, si ves como la definición de derivada distribucional que uno da en sentido común, ¿cierto? Aquí de manera similar, eso es. ¿Ok? Entonces, por esa razón, cuando el alfa es un número natural, pues las derivadas coinciden con la estándar que vemos en el sentido distribucional, la misma. Entonces, se puede probar los mismos resultados que cuando alfa era entre 0 y 1. Y uno puede definir lo que se llama los espacios de Light-Sobole, entonces de fraccionarios. Entonces, pudimos ver que es un espacio de Banach, se pudo demostrar. Y esta contención que se tiene también para cuando es naturales, ¿ok? La derivación también se cumple. Y que el embedded son densos siempre y cuando, pues, para P finito. Que todo esto se tiene para cuando
el exponente acá es un número natural. Y se cumple todo aquí. ¿Ok? Bien. Entonces, nosotros tenemos la definición de la derivada distribucional y queremos ver una fórmula en forma integral. Entonces, cuando el P y el alfa satisfacen estas condiciones, uno puede ver que la derivada se puede representar en esta integral que está aquí, que coincide con la derivada derecha cuando esto aquí es escalar, con lo que se conoce. A nosotros nos tocó construir estos preliminares porque no habían muchos trabajos, por lo menos no publicados, donde se hable de todos estos resultados para vector valuado. Por esa razón nos toca construirlo y no es lo que nos interesa y por eso lo metemos en la sección de preliminares, pero realmente nos tocó construir todos esos preliminares para poder atacar el problema que tenemos allá. Bien, ahora nosotros pudimos ir un poquito más allá y para en el caso de que alfa sea mayor que 1, ¿ok? Y no natural, porque en el caso que es natural, nosotros sabemos que por el teorema fundamental del cálculo uno tiene este tipo de cosas sencillo, ¿ok? Porque la derivada cuando alfa es natural, pues conocemos la derivada, no hay problema. Entonces por eso nos enfocamos más cuando no es natural, ¿ok? Entonces, vimos que se puede representar de esta manera. No era lo que nosotros esperábamos, porque nosotros queríamos tener esta representación que está acá abajo, pero no lo pudimos probar. Lo que sí es que en el caso de que la derivada de Liouville exista, pues estas dos tienen que ser la misma. Eso es. Tienen que ser iguales. Entonces, en ese caso sí tenemos lo que tenemos aquí, pero habría que conocer primero si la derivada existe. ¿Ok? Pero esto no sirvió para nosotros hacer porque para resolver el problema hay que aplicar la transformada de Fourier y con esto podemos hacer los cálculos. Todos estos resultados yo se los mostré a ustedes, pero en esa época el alfa, como era 0 y 1, pues aquí el n era 1, porque es la parte entera. Bien, entonces tenemos aquí lo que es un multiplicador de Fourier. ¿Ok? Una familia M, se dice que es un multiplicador de Fourier. Si este operador definido así de esta manera, esto aquí es la transformada inversa de Fourier, esta es la de Fourier. Si esto, definido para funciones aquí Schwartz que sean, pero vectorvaluadas, esté bien definido y puede extender a un operador lineal a todo el EP. Eso es lo que es un multiplicador de Fourier. ¿Ok? Que uno pueda extender este operador que aquí está bien definido, ¿no? Porque son funciones de Schwartz, que uno lo pueda extender a LP. Eso es lo que es un multiplicador. ¿Ok? Bien. Entonces, para el caso LP, para uno tener los resultados que queremos, necesitamos el concepto de reacotamiento, que también se los dije ese año, el año pasado y todos los años anteriores, porque trabajamos con este tipo de condiciones en el EP, porque antes se podía hacer todos estos resultados que no teníamos en espacios de Hilbert. Entonces, para ir más allá de espacios de Hilbert, pues nos toca usar este tipo de condiciones. La condición de Rayleigh-Mach, ¿ok? Es recaudado. Bien. Si ves aquí la definición, esto realmente nos dice que si ese es reacotado, pues obviamente es acotado. ¿Ok? Y entonces, pues eso quiere decir que reacotado es una condición mucho más fuerte. Bien. Ok. Entonces, vamos a hacer uso de este teorema, que también se los mencioné, este teorema que fue dado por Weiss, que cuando uno hay condiciones aquí para uno decir cuando una familia de multiplicadores es un operador de Fourier, y es simplemente que estas dos familias sean R-acotadas. Si estas dos familias de aquí son R-acotadas, uno puede decir entonces que la familia M que está acá es un multiplicador de Fourier. Sí, un multiplicador de Fourier, ¿ok? Ok, aquí dice, cuando en el caso que esto sea escalar, pues vamos a ver. Ok, aquí la cuestión es que
o sea, que se excluye el cero aquí. Podemos excluir el cero aquí. Esto incluye, entonces, un ejemplo que existe, que es la transformada de Hilbert, está incluido en esto, satisfacen estas condiciones. ¿Ok? Bien, entonces, volviendo al problema. Nuestro problema realmente es resolver este tipo de problema que está aquí. Entonces, lo que nosotros hacemos es, aplicamos transformada de Fourier y convertimos esto como hacemos cuando estamos en ecuaciones diferenciales. Convertimos el problema de ecuaciones diferenciales en un problema algebraico y lo que hacemos es despejar y esas cosas. Bueno, acá pues lo mismo. Entonces, nosotros vamos a definir un espacio de solución. Entonces, el espacio de solución es este espacio definido aquí así, donde estos son el LSP, donde aquí el espacio de llegada es el dominio. Por eso se requiere que el operador A sea cerrado para que esto sea un espacio de Banach. ¿Ok? Bien, y estos fueron los espacios de Sobolev que nosotros definimos allá. Entonces las soluciones viven aquí, en este espacio, con esta norma que está aquí. Entonces uno puede probar que esto así definido es un espacio de Banach. Entonces nuestras soluciones van a estar allí. Ahora, vamos a decir aquí lo que es una solución fuerte del problema. Una solución fuerte es una función que vive en el espacio de solución y que satisface la condición 1, o sea, el problema 1, que satisface la ecuación que tenemos estudiando. Entonces, bien planteado es lo que, según Hadamard, que uno tenga, que el problema tenga solución, que la solución sea única y que además de eso dependa de los datos iniciales. ¿Ok? Eso es lo que es bien planteado. Y que depende de las soluciones, pues es que exista un operador de tal manera que lineal, que coja una f de y la envíe a la solución. ¿Bien? Ok, entonces cuando uno calcula la transformada de Fourier, uno llega a este tipo de operador que está aquí, que tiene aquí. Entonces nosotros vamos a definir esto como que, y que eso va a resolver la ecuación. Eso va a resolver la ecuación, la inversa de acá. Porque como uno, cuando aplica la transformada de Fourier, entonces uno después busca la inversa y multiplica y despeja y ahí queda. ¿Ok? Entonces esa es la importancia de que esto sea un multiplicador de Fourier. Bien, entonces vamos a definir el conjunto ese como la resolvente modificada de los operadores que tenemos allá. ¿Sí? Es esta familia que está aquí, ¿ok? Que sea biyectiva y que sea invertible con su inversa, que sea también un operador acotado. ¿Ok? En verdad esto resuelve el problema. Esto es lo que resuelve el problema, por lo menos el problema que surge algebraicamente. ¿Ok? Bien, pero para nosotros poder llegar a resolver ese problema, nosotros necesitamos más condiciones, pues tenemos condiciones sobre la familia. Entonces tenemos la condición PB1. Dice que una familia cualquiera, pues de M o función MT, que sea polinomialmente acotada y casi siempre diferenciable por fuera de 0 y que esta familia que está aquí también sea polinomialmente acotada, eso se le llama, esa condición es PB1. Cualquier función que satisfaga esta condición, pues decimos que satisface la condición PB1. Observe que si M satisface PB1 para algún epsilon sub 0, pues también satisface para los menores, para cualquier menor. ¿Ok? Entonces necesitamos esa condición adicional. Entonces, con esa condición nosotros resolvemos el problema. ¿Ok? Entonces, bajo estas hipótesis que vemos aquí, todas las hipótesis para el problema, entonces, el problema 1 es bien planteado, o sea, que tiene solución. La solución es única y depende continuamente del dato inicial, que es la función original. ¿Ok? Si estas familias que vemos aquí son multiplicadores de Fourier. Recuerde que esto es cuando uno aplica la transformada de Fourier y uno despeja la cuestión algebraica. Entonces, el problema es bien planteado. O sea, si uno ve, y de hecho uno puede buscar en qué manera depende la solución en términos de esto. Porque uno después sería buscar la inversa, que eso es, ahí que queda el operador TM que teníamos allá, que ese sería el que resuelve. Cuando el operador que uno define para que sea multiplicador de Fourier. ¿Bien? Entonces, pero desafortunadamente, este teorema se ve muy chévere y todo, pero desafortunadamente, verificar
que esta familia de aquí sea un multiplicador de Fourier no es fácil. Entonces, por eso tenemos que ver cómo minimizar esto aquí, cómo hacer esto. Bueno, aquí me faltó poner esta condición que se llama la máxima regularidad, y es que cuando, en el caso de que sea bien planteado, entonces si uno toma la solución, entonces la solución satisface esta relación que está aquí. ¿Ok? Esta constante C va a depender del operador que tenemos allá del multiplicador. Entonces aquí es cuando uno dice que resolver problemas algebraicamente con la M, pero realmente es el operador de traslación que surge a partir de M. Bien, entonces, para hacer una condición más concreta, nosotros tenemos que ponerle más fuerte, porque recuerda que yo dije ahorita que no es fácil verificar que una familia sea multiplicador de Fourier. De hecho, no hay una caracterización. Hay siempre condiciones. De hecho, es un problema que está abierto, que podría usted considerar, de caracterizar cuando una familia es un multiplicador de Fourier. Así, caracterizar eso. ¿Ok? Entonces, para que ya no tengamos que chequear que son multiplicadores de Fourier, pues necesitamos las condiciones más fuertes. Tenemos la condición H1, ¿ok? Que es cualquier función que sea acotada y diferenciable, tal que esta familia aquí sea acotada también, pues esto decimos que es satisface la condición H1. Y BH1, ¿ok? Es que satisfaga la condición H1 y que esto que está aquí también sea acotado para algún épsilon mayor que 0. Realmente esto es como PB1, pero más fuerte. ¿Ok? Mucho más fuerte, porque aquí necesitamos que sea acotado. Entonces, con esta condición, adicionando a las hipótesis de allá, y además poniendo que el espacio sea UMD, porque aquí necesitamos el concepto de reacotamiento. Entonces, necesitamos una geometría sobre el espacio de Banach. Entonces, agregándole que la X sea UMD y agregándole la condición BH1, nosotros podemos caracterizar entonces que el problema que estábamos estudiando es bien planteado si estas familias de aquí son R acotadas. Ahora esto sí es fácil. Bueno, no es que sea fácil tampoco. Bueno, es más asequible para lograr. De hecho, los operadores diferenciales que nosotros tenemos en la vida de las ecuaciones diferenciales, pues satisfacen, la gran mayoría satisfacen este tipo de condiciones. La gran mayoría, entonces, pues uno ahí pues ya tiene un resultado que puede usarse. De hecho, lo usamos. Nosotros en el artículo que escribimos, que ya sometimos a publicación, hicimos ejemplos concretos y con todos los cálculos, y pues nos daba las cosas tal como lo tenemos aquí. Bien, entonces, ahora, ¿cuáles son los problemas de aplicación que tenemos acá? Pues, por ejemplo, estas personas de aquí estudiaron ecuaciones de este tipo de acá, de este tipo. Mira que si lo ves, este se parece mucho al problema que nosotros tenemos, solo que nosotros tenemos la parte integral, que es la parte de memoria acá. ¿Ok? Y aquí ya pues está más concreto. Aquí está la X y el T es positivo. O sea que este es de evolución. Nosotros lo tenemos en toda la línea, en toda la recta real. ¿Ok? Bien. Entonces, ese se parece mucho a nosotros podemos estudiar este problema en todo R, ¿cierto? Incluso con un coeficiente aquí, un término, perdón, un término que sea integral aquí, que es la de la memoria. Entonces, nuestros resultados sirven para resolver este tipo de problemas. ¿Ok? Lizama y Murillo, ellos estudiaron este tipo de problema que está aquí, ¿ok? En este paper que está en la referencia. Pero que sea periódico, ¿cierto? Nosotros podemos resolver este mismo tipo de problema incluyéndole término integral aquí y además agregándole derivadas fraccionarias en todo R, podemos resolver acá también. De hecho, en el paper nosotros hicimos un ejemplo similar a este, pero con exponente aquí fraccionario. ¿Ok? Y en todo R. Nuestros resultados aplican ese tipo. Entonces, Renardi, usó esto para modelar, esto es para modelar
esto es viscoelasticidad, ¿cierto? Usó este modelo. Entonces, aquí, en teoría, no supone que el MDS sea integrable. Nosotros, en nuestro problema, necesitamos que el MS sea integrable. ¿Ok? Si vemos como B. Pero si vemos esto como si el M es una de las que hace que esto sean derivadas fraccionarias, lo podemos hacer. ¿Ok? Recuerda que cuando la derivada fraccionaria hay una función que cumple esto, que sería el t a la alfa menos 1. ¿Ok? Bien, entonces, pero cuando M es integrable, este problema, ellos mismos dicen que se puede escribir así, y este sí se parece a que nosotros tenemos, a nuestro problema acá, donde este viene siendo el rol de B. Entonces, este modelo está aquí con derivadas enteras, pero se puede estudiar en orden fraccionario. De hecho, Mainardi dijo que para describir bien estos procesos es mejor usar la derivada fraccionaria. Se ve mejor y hay un texto que él escribió donde cambió todos estos modelos, los pasó a derivada fraccionaria. En nuestro paper, pues, pudimos incluir algunos de estos ejemplos con la derivada fraccionaria, porque se modelan mejor estos problemas físicos con derivada fraccionaria. Recuerda que la derivada fraccionaria no es más que derivar algo y después derivar. Perdón, integrar algo y después derivar. Si estamos hablando de la derivada de Liouville. Si le hablamos de Caputo, pues al revés. Derivamos algo y después lo integramos. Y entonces el efecto que queda es como si derivaras un poquito. Pero en verdad es un juego ahí. En verdad son cosas integrales mezclado con la derivada. Bien, pues esto era todo lo que tenía que decirles, comentarles. Próximamente ustedes pueden ver el paper cuando salga. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, profe. ¿Quién tiene alguna pregunta, inquietud? Por acá, remota. No hay. Y la profe Catalina tiene una inquietud. Sí. Hola Rafa, qué bueno verte así sea en la distancia. Hola Cata. Bien, bien. Lo que más me alegra es ver que el trabajo que haces desde la parte teórica se puede llevar a la práctica y que veo opciones de que podamos trabajar juntos, Rafa. Entonces quería preguntarte, desde la parte computacional con la parte viscoelástica y la reología, ¿en qué podríamos trabajar? ¿Qué necesitas de mí? Para la parte numérica. Tendría que pensarlo, porque hasta el momento nuestro trabajo es decir cuándo tiene solución y dar más o menos cómo conseguirla, ¿cierto? Bueno, sería implementar, y eso sería bueno porque esto sí le da un input fuerte al tema de cómo hacerlo. Pero lo puedo estudiar, porque este trabajo, si lo ven ahí, fue hecho en colaboración con el doctor Valentín Quellanto. Lo podríamos mirar. De hecho, estamos buscando eso porque se está haciendo eso. La discretización, por ejemplo. Ver estos problemas ya más terrenales. Bueno, muchísimas gracias, profe. Le agradecemos aquí su presentación. Y como le dije, pues lo esperamos acá ya por fin. Sí, muchas gracias. Ya ustedes se van para el almuerzo, ¿cierto? Sí, sí, aquí ya estamos todos, creo que con buena. Bueno, entonces, ¿pero está atrasado 1 hora o cómo es para seguir las charlas? Bueno, a las 1:15, disculpen ahí, digamos, solamente 50 minutos para el almuerzo, pero nos cogió un poquito ahí el tiempo, entonces a las 1:15 volvemos acá para continuar con el minicurso. Ahorita vamos ya a la cafetería a almorzar. Ok, bueno, buen provecho, dicen los puertorriqueños, todo el mundo acá. Profe. Usted, ¿verdad?